Buenos días mis queridos hermanos y hermanas, aquí estamos nuevamente Alan Barrascut y Arturo Ceseña de la pequeña comunidad Sal de la Tierra, de la parroquia de Santa Teresa de Calcuta. El día de hoy ya estamos aquí lunes 10 de agosto, día de San Lorenzo Mártir. La iglesia para el día de hoy nos propone la lectura de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 9. Vamos a comentar versículos del 6 al 10 y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, únicamente vamos a comentar los versículos 24 al 26. Como todos los días le damos gracias al Señor porque el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor pues el día de hoy nos bendice con un día más de vida. El Señor que es noble, que es bueno, que su misericordia es eterna. Le agradecemos de todo corazón y como siempre le pedimos por los que están padeciendo por esta enfermedad, por este virus. Le pedimos por los médicos, por las enfermeras, por en fin toda la gente que está involucrada de manera decente, tratando de controlar esta epidemia, este problema. Le pedimos por los niños, le pedimos por el pueblo de Líbano, que también sufrió esa calamidad con una explosión, como todos sabemos. Y antes que nada le queremos pedir al Señor que nos abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder entender su palabra. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén. Amado Señor, te damos gracias de todo corazón por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra santa, que tú nos das este alimento diario espiritual, Señor bendito. Te damos gracias por estos medios que tú has puesto para que tu palabra llegue hasta esos hogares. Te pedimos que bendigas, que prosperes, que llenes de vida, de gozo, de salud, de alegría a todas estas personas, a todas estas hijos e hijas tuyos que van a oír y que van a ver y que van a estudiar estas lecturas, Señor Dios bendito. Llénanos con tu amor, con tu gracia, con tu bondad. Te lo pedimos en el precioso y dulce nombre de Jesús, invocando la fuerza, el poder, la autoridad del Espíritu Santo de Dios y suplicando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, lo damos por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, la lectura del libro de la carta a los Corintios, dice San Pablo, empieza diciendo en el versículo 6 del capítulo número 9, la segunda carta, dice: según aquello, a siembra mezquina, cosecha mezquina, a siembra generosa, cosecha generosa. Es decir, en otras versiones dice: el que poco siembra, poco cosecha. ¿Y de qué habla San Pablo? Había habido una gran, en el capítulo número 9, para que usted lo vea y para que tenga el contexto de lo que estamos hablando. Ellos estaban haciendo una colecta para Jerusalén porque había habido una terrible crisis ahí de alimentos y de ayuda, sobre todo para gente pobre, para la gente que estaba empezando a congregar. Acuérdense que había una evangelización fuerte también ahí, pero también una persecución grande. Y entonces habían tenido mucha necesidad económica. Y entonces San Pablo va con los macedonios, insiste con los demás pueblos y le pide a Tito que colabore con él. ¿Para qué? Para poder reunir una ofrenda y podérsela llevar a la gente de Jerusalén. Incluso les dice: miren, yo sé que algunos de ustedes son pobres, es decir, económicamente estaban limitados, pero conozco sus corazones de que son ricos en abundancia, en dar, en compartir. Y por eso es que a ellos es a los que apela San Pablo. Y les dice también, como está escrito, les hace otra mención del Antiguo Testamento: reparte limosna a los pobres. Su limosna es constante, sin falta, dando una promesa de Dios, que Dios repartía la limosna siempre entre los pobres. Es decir, que el pobre, por muy pobre, no le faltaba nada. Y dice: Dios que provee la semilla al sembrador y el pan para comer, proveerá y multiplicará la semilla
de ustedes y les hará crecer la cosecha de su limosna. Palabra de Dios. ¿Qué les está diciendo? ¿Les está ofreciendo o les está recordando la promesa del mismo Dios? Que el que da con alegría, el que da de corazón, el que da sin interés, recibe también de parte del Señor grandes bendiciones. Y yo creo que no hay que hablar mucho de esto, porque usted y yo somos testigos de que la abundancia, no tal vez no abundancia, pero se puede decir que Dios al que da mucho, al que da poco, pero al que da con corazón alegre, al que da con gozo, con ganas de ayudar a alguien que está necesitado, siempre es bendecido. Y nosotros no lo hacemos como un negocio con el Señor. Deben esto y le doy de tanto por ciento, deben lo otro. Yo no, porque el Señor, la iglesia claramente habla y nos recuerda que Dios Santo no es un contador, no es un negociante, ni es un comerciante, ni de su gracia, ni de su misericordia, ni de su bondad. Él la da en abundancia, pero la da sobreabundantemente con el quien es generoso y bondadoso con los demás hijos e hijas de Dios. Y esto que les comenté es palabra de Dios. Y luego nos vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo número 12, del versículo 24 al 26. Y ese Señor, cuando le están en la situación aquella en la que le dicen, habían subido pues a la fiesta a Jerusalén, y le dicen, van unos griegos, van con Felipe, uno de los discípulos, y le dice, queremos ver al Señor Jesús, queremos como conocerlo, como tener una entrevista, como platicar con Él, como que nos hable, como que nos tome en cuenta, pero no lo lograron. Pero dicen los escrituristas que a partir de ahora es cuando se empieza a abrir, ya después de que el Señor trabajó, evangelizó, aró, como dicen los comentaristas, aró en tierras de Israel, en la tierra del pueblo de Dios, en las tribus de Judá, pero no respondió esa tierra. Entonces empieza a partir de ahora, que se empieza a llegar la hora del Señor Jesús. Empieza a abrirse el misterio, y no solo el misterio del Señor, sino la obra del Señor Jesús. Se empieza a abrir al mundo entero. Empieza precisamente con los griegos. Es lo que quiere ese trasfondo de lo que hay en lo que está escrito por San Juan. Que los griegos quieren ver, es decir, hay pueblos paganos, hay gente fuera del círculo de Israel, que quieren empezar a conocer y a ver, cómo subir la cabeza y a ver quién es, dónde está. Nosotros queremos conocer, nosotros queremos de eso también. Y entonces dice la palabra de Dios, les aseguro que si el grano de trigo caído en la tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. El que se aferra a la vida la pierde. El que desprecia la vida en este mundo la conserva para una vida eterna. El que quiera servirme y que me sirva, y donde yo estoy estará mi servidor. Si uno me sirve, lo honrará el Padre. Palabra de Dios. Mire qué belleza. Dicen que en esta ocasión los griegos no pudieron ver al Señor Jesús. Quedó para después. ¿Por qué? Porque, como les decía, comienza la hora de Jesús. Empieza a vislumbrarse ya su martirio, ya el final de su vida. Y prácticamente empieza a contabilizarse ya los días para irse en el sacrificio. Por eso habla de la muerte también, del trigo del grano de trigo que cae en la tierra. Dice que el grano tiene que ser sepultado. ¿Para qué? Para dar vida. Un grano en una maceta, pero encima de la tierra, sin nunca estar sembrado, sin nunca estar enterrado, nunca va a germinar. Y es a lo que se refiere Jesús. Y por eso les dice, mire, desprecien esta vida no vale, sino la vida venidera. Sírvanme, porque el servidor, donde yo esté, estará mi servidor, y el que me sirve, el Padre lo honrará. Mire qué belleza, es una promesa del Señor. Mi querido hermano, querida hermana, que nosotros sirvamos al Señor. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma?
Mire, en la primera lectura, San Pablo nos dice que podemos servir a Dios en el pobre, en el necesitado. Y no hay que ir a las calles de Los Ángeles, no hay que ir a buscar a los pobres, precisamente a lo mejor en nuestra casa hay pobres, pobres que no reciben nuestro amor, pobres que reciben nuestro desprecio, pero no nuestra comunión. Demos de corazón, porque el que da con corazón recibirá abundantemente. Demos bondad, recibiremos bondad abundantemente. Demos perdón, recibiremos perdón. Y demos, no nos aferremos a esta vida, sino a la vida venidera, a la que el Señor Jesús vino precisamente, y que empieza con su obra a partir de ahora. Como esos griegos, nosotros también anhelemos ver a Jesús, busquemos ver al Señor, busquémosle por todos lados, busquémosle en su escritura, busquémosle en los medios que ahora nos comparten, las misas, las Eucaristías y tanta bendición que el Señor ha puesto. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.